Y nos debe de identificar por una sola y grande razón. Y es que cuando se habla del santuario, muchos de nosotros creemos que el santuario es únicamente, de pronto fue un lugar donde se realizaron ritos ceremoniales. Pero en realidad, mis hermanos, cuando nosotros como adventistas del séptimo día nos convertimos al Señor, también creímos en la función que tiene el santuario celestial. Y saben, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, yo quiero que en el nombre del Señor, este tema que es muy profundo, hermanos, es demasiado profundo, que honestamente en su totalidad todavía yo no lo puedo comprender, porque es un poco difícil, es muy amplio, hermanos, pero dentro de su amplitud nosotros podemos reconocer que tú y yo formamos parte de este ministerio. Y por lo tanto, si tú y yo somos adventistas del séptimo día, si tú y yo, amigo, creemos o crees que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces tu salvación y mi salvación, nuestra salvación, gira en torno al santuario. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, a partir de este instante, quiero explicarte que tu Santo Espíritu venga y por favor pueda hacernos que nuestra mente se concentre en tu palabra y en tus promesas, porque queremos, Padre bendito, reconocer y descubrir a lo mejor lo maravilloso y lo grande que tú has sido desde la eternidad con nosotros. Por esa razón queremos suplicarte, Espíritu Santo, que por favor nos ayudes a controlar, que nos ayudes a controlar, Padre bendito, los minutos que vamos a estar en este lugar, porque queremos sentir tu presencia. En lo personal, yo soy indigno de estar aquí delante de mis hermanos y poder ser el instrumento para hablar de tu palabra. Pero Padre Celestial, la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario nos hace creedores a tus promesas. Y por lo tanto, junto con mis hermanos, al final de este sermón, quiero que por favor podamos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre y reconocerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice este momento, bendice esta adoración, porque queremos adorarte ahora al abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les decía a mis hermanos de que este es un tema que honestamente se predica muy poco. Y se habla muy poco. Y debido a que no es importante, no me vayan a malentender. No es que no es importante, claro que lo es. Es de suma importancia. La primera barrera, el primer obstáculo que nosotros encontramos es cómo poder entender lo que significó el santuario celestial como el santuario terrenal. Pero para esto nosotros debemos de entender, mi querido hermano, que la promesa de Dios fue todo el tiempo de permanecer junto con ¿quiénes? Con su pueblo. Cuando Dios, hermanos, creó a Adán y a Eva, lo creó con el propósito, decía yo el miércoles, que lo creó con el propósito ¿de qué cosa? De estar con Él siempre, con ellos siempre, de interactuar, de vivir, de tener una relación cerca, de cara a cara. Pero debido a que el pecado entró, entonces todo esto, ¿qué cosa? Tomó otro rumbo. Ahora bien, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 40,
Y vamos a encontrar nosotros algo interesante que nos va a introducir a este mensaje de esta mañana. Éxodo capítulo 40 y versículo 34. Éxodo capítulo 40, versículo 34. ¿Lo tiene? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35. Moisés no podía, ¿qué cosa? Entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? No llenaba. Muy bien, perdón. Muy bien. Dice Éxodo que qué cosa pasó en Éxodo. Relata que qué cosa. Muy bien. Esto sucede, mi querido hermano, después de que Dios le dio la orden ¿a quién? A Moisés, ¿de qué cosa? De construir un santuario. Eso significa, hermanos, de que esto que ustedes ven acá era ¿qué cosa? El santuario. Ahora bien, ahí mismo en Éxodo, en otros capítulos anteriores, se le da la orden a Moisés con medidas específicas, con el material específico que Moisés tenía que construir. ¿Qué cosa? El santuario. Ahora es interesante, mis queridos hermanos, porque ahora dice que el santuario estaba colocado o fue instalado en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? Del pueblo, del campamento. ¿Quiénes estaban alrededor del santuario? ¿Quiénes eran? Eran las 12 tribus. En otras palabras, mi querido hermano, note usted que el propósito de Dios de poder establecer un santuario terrenal, el cual era similar al santuario, ¿qué cosa? Celestial, era con el propósito de permanecer todo el tiempo. ¿Con quién? Con él, con su pueblo. Por esa razón se fue ubicado ¿a dónde? Al centro, en medio. Ahora era interesante, mi querido hermano, porque cuando inauguraron el tabernáculo, fue lo que leímos en Éxodo 40, que ¿qué cosa sucedió? Algo interesante sucedió, porque ¿qué cosa? Una nube llenó ¿qué cosa? El lugar. En otras palabras, esa nube ya tiene su nombre, y era la Shekinah, la presencia de ¿quién? Nadie podía entrar ahí, mis queridos hermanos. Por eso Moisés, ¿qué cosa? A Moisés se le dio la orden que a los levitas no les iban a dar ¿qué cosa? Heredad. ¿Por qué? Porque ellos eran los escogidos para ¿qué cosa? Para servir. Correcto, para servir dentro de este lugar, hermanos. Ellos eran los únicos que le daban mantenimiento. Ahora, es interesante, mi querido hermano. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el santuario contigo y conmigo? ¿O con nosotros? Una de las ceremonias que se realizaban en el santuario, ¿qué cosa eran? Se ofrecían ¿qué? Sacrificios. Ahora, la función de ofrecer o el propósito de ofrecer un sacrificio era ¿por qué? Correcto, expiación de los pecados. Ahora, era interesante, mi querido hermano, ¿por qué? Porque fíjense que estos ritos se realizaban ¿qué? ¿Todos los días? Sí. Se realizaban todos los días, había sacrificios.
Ahora bien, lo que sucedía una vez al año era ¿qué cosa? Muy bien, era el día de la expiación. Eso quiere decir, mi querido hermano, que hasta este punto, hasta acá, los sacerdotes ¿qué cosa? Realizaban sus funciones. Pero una vez al año, tan solo una vez al año, ¿qué cosa? Era el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote escogía, ¿qué cosa? Un sacrificio, una ofrenda, venían, lo sacrificaban aquí en el altar de sacrificio, venían al lavacro y luego entraban. ¿Sí o no? Entraban, pero el único que entraba aquí, mi querido hermano, era ¿quién? El sumo sacerdote. Y ahora es interesante, mi querido hermano, porque el pueblo reconocía de que este lugar era ¿quién? ¿La casa de quién? De Dios. Díganme ustedes, si el pueblo reconocía que el tabernáculo era la casa de Dios, ¿cuál era la actitud que tenía el pueblo hacia el tabernáculo? Reverencia. ¿Ah? Reverencia, ¿qué más? Respeto, ¿qué más? Santidad. Fíjense, mis queridos hermanos, que para entrar aquí nadie lo podía hacer, a menos que tú trajeras ¿qué cosa? Una ofrenda, un sacrificio. Si tú traías un sacrificio, tú podías entrar aquí por la puerta. Y quienes te ayudaban ahí eran los sacerdotes. Ahora bien, noten ustedes lo interesante que se torna este asunto. ¿Saben por qué? Porque ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Si nosotros, mi querido hermano, venimos al templo de Dios porque creemos que este es el templo de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cree usted? Entonces, si nosotros venimos aquí, venimos porque tenemos alguna necesidad. Y la necesidad es de buscar el perdón ¿de quién? De Dios, el favor de Dios. Era la misma actitud con la que el pueblo venía ¿a qué cosa? Al santuario. Traían ofrenda, hermanos. Y ustedes saben que entonces me traían cualquier sea la ofrenda, que ahí en Éxodo también, en Levítico se menciona la lista de ofrendas que podían traer. Desde un becerro hasta ¿qué? Hasta 2 tortolitas, y es más, habían ofrendas de ¿qué? De pan, de alimentos. Para las personas que tenían ¿qué? Escasos recursos. O sea, pero podían traer una ofrenda, que de igual manera significaba lo mismo. Ahora bien, lo interesante que suene aquí, mi querido hermano, es que la persona que traía un sacrificio venía y entonces entraba ¿a dónde? Al santuario. ¿Cuál era la devoción que traía esta persona? ¿Ah? ¿Cuál era el fervor y el regocijo que traía? Venía convencido que al entrar en el santuario iba a ofrecer ¿qué cosa? Su sacrificio, porque iba a obtener ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Ahora bien, venía entonces y dice que ponía sus manos ¿sobre quién? Sobre el sacrificio. Entonces venía el sacerdote y degollaba, ¿verdad que sí? Y la sangre, ¿qué cosa? La recogían porque iba a ser esparcida, ¿sí o no? Sí. Mi querido hermano, todo esto tiene un significado y la lección de este trimestre nos está ayudando a entenderlo. ¿Sí o no? Pero saben, el mensaje para nosotros aquí es el siguiente. Este es el camino a la salvación, mi querido hermano. ¿Sí? Con esto, si nosotros lo entendemos bien, nosotros podemos echar abajo y por tierra lo que ahora nosotros, o el prejuicio que el hombre tiene hoy en día. Porque muchos de nosotros decimos, no puedo ser cristiano, no puedo ser adventista, no puedo seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque soy muy malo. De 100 cosas, hago 99.9 malas. Y nada bueno. ¿Saben, mis queridos hermanos? Era bien interesante lo que sucedía en el santuario. ¿Saben por qué? Porque lo que sucedía de las fiestas una vez al año, cuando el sacerdote entraba y rociaba la sangre, una vez regresaba y salía del lugar santísimo, ¿qué cosa empezaba? ¿Se recuerdan?
había fiesta. ¿Por qué? Había euforia de regocijo y de felicidad. ¿Por qué? Porque se había cumplido el objetivo. Ahora los pecados del pueblo habían sido, ¿qué cosa? Perdonados. Y ahora venía el sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Y entonces agarraban ¿a quién? A un macho cabrito. Y este animalito representaba ¿a quién? ¿Te recuerdas? A Azael. ¿A quién representas a Azael? Y entonces el sacerdote venía y ¿qué cosa? Depositaba los pecados del pueblo ¿en quién? En ese animalito. Y ese animalito lo llevaban y lo perdían ¿a dónde? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer este procedimiento. Ahora ustedes se dirán, bueno, el santuario terrenal ya no existe más. Y cierto, dejó su función el santuario terrenal ¿cuándo, mi querido hermano? ¿Se recuerda lo que dice San Juan? Y se los voy a mencionar porque si lo buscamos el tiempo pasa rapidito, hermanos. Y en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, encontramos cuando Jesús se acercaba a Juan el Bautista. ¿Se recuerdan? Y viene Juan el Bautista y ¿qué dijo? He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. Mi querido hermano, fíjense, la función del santuario no empieza aquí adentro, sino que empezó afuera, donde inició el ministerio de Cristo, para reconciliar al pueblo con Dios. ¿Dónde empezó? Y habitó en medio de ellos, dice su palabra. ¿Sí o no? Y habitó en medio de ellos. Eso significa, mi querido hermano, de que Dios empieza su función de transformación. ¿Saben por qué? Porque nadie puede entrar aquí, mi querido hermano, si no hay remisión de ¿qué? De pecados. ¿Quién reconcilió al mundo con Dios? Cristo Jesús. Por esa razón, mi querido hermano, Cristo Jesús vino a morir ¿a dónde? En la cruz del Calvario. El altar de sacrificio significa la muerte de cruz por Cristo Jesús. Ahora, aquí se encontraba ¿qué cosa? ¿Ah? El lavacro. ¿Qué significa el lavacro, mi querido hermano? La resurrección de Cristo Jesús. Por esa razón, mi querido hermano, Escuela Sabática daba algunos puntos importantes en esta mañana. La profecía de los 2300 días hay un punto donde entra Jesús al lugar donde Santísimo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario conseguimos nuestro perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó, cuando resucita, entonces entra ¿a dónde? ¿A dónde entró? Al lugar santísimo. Es lo que sucedió, ¿qué cosa? Con la profecía de los 2300 días. Y el santuario entonces será ¿qué cosa? Purificado. Mi querido hermano, Cristo Jesús ahora se pasea en medio de ¿dónde? La lección lo mencionaba. Y se paseaba en medio de ¿qué? De los candelabros. Es interesante todo esto, mi querido hermano, porque note, marca la historia y el procedimiento y los pasos de lo que nos conduce a nuestra salvación eterna. Jesús ahora está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Mi querido hermano, es interesante porque Dios en su inmensa misericordia lo que quiere es ¿qué cosa? Reconciliar al mundo con Él. Por eso nosotros como adventistas debemos de reconocer, mi querido hermano, que el santuario tiene que ver con mi salvación. Y por eso es que nosotros estamos aquí, mi querido hermano, porque queremos ser una ofrenda viva. ¿Para quién? Para agradar al Señor.
Saben, mis queridos hermanos, nosotros debiéramos de reconocer de que el santuario es ¿qué cosa? Casa de Dios. Quería profundizar un poquito más, pero por el tiempo no se puede. Pero quiero mencionar algo que sucedió en el santuario con los hijos de Aarón. ¿Se recuerdan lo que sucedió con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran ellos? Eran hijos del sacerdote, hermano. Ellos eran los que, mire, mantenían su función, su trabajo era aquí. ¿Y qué sucedió con ellos? Hermanos, se corrompieron, el pecado, le dieron cabida, abrieron la puerta para que el pecado entrara en ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a ¿qué cosa? A hacer cosas deshonestas. Y entonces humo extraño, dice la Biblia. ¿Qué cosa? Hermanos, o sea, ¿el santuario puede ser corrompido? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ¿qué cosa? Su recompensa. Ellos fueron muertos. Pero mi querido hermano, aquí hay un mensaje para nosotros hoy en día. Nosotros debemos de reconocer que este templo es templo de ¿quién? De Dios. Es la presencia de Dios. Después de que el tabernáculo cumplió su función, porque cumple su función cuando Cristo Jesús muere. Por esa razón que cuando Cristo Jesús expiró en el monte Calvario, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que el velo, ¿qué cosa? Se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Ya no más sacrificio, porque el sacrificio, el cordero, ¿qué cosa? Había muerto y era Cristo Jesús. Desde ese momento, mi querido hermano, Jesús con su sangre nos dio la seguridad y puso un sello de que tus pecados y mis pecados ahora son redimidos por la gracia de Dios. Amén. Ahora, mi querido hermano, tan cerca estamos nosotros de la salvación como tan lejos podemos estar. Y digo tan cerca cuando nosotros venimos ante el Señor con una actitud de regocijo y de reconocimiento de que el templo, de que el tabernáculo se encuentra ¿quién? Dios. Por esa razón nosotros como adventistas del séptimo día creemos, mi querido hermano, y predicamos de que solo Cristo Jesús redime pecados. Amén. En ninguno hay ¿qué cosa? Salvación. ¿Y solamente en quién? En Cristo Jesús. A Él tenemos que confesarle todo. A Él tenemos que decirle todo. ¿Por qué? Porque Él es omnisapiente, Él todo lo sabe. Él es omnipresente porque Él está en todo lugar. Por eso, mi querido hermano, cuando Jesús te dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿qué cosa te está diciendo? No tienes que ir con nadie más. No tienes que ir ni con el pastor, ni con el anciano, ni con el director. Tienes que ir ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes qué, mi querido hermano? Suele algo pasar aquí. Aquí suele pasar algo. ¿Por qué nosotros, mi querido hermano, hoy por hoy, somos partícipes de mucha irreverencia en nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que esta es casa de Dios. Y este lugar hasta donde yo estoy, ¿qué es? Lugar santo. Y ese es el lugar santísimo. Hay muchos, mis queridos hermanos, que se atreven a decir de que hay una teoría en que no podemos nosotros llamar esto santo ni santísimo, pero Dios lo especificó en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Dios, cuando se lo reveló a Moisés, le dijo, hazme un lugar, ¿verdad que sí? Para yo habitar yo en medio de mi pueblo. ¿Sí o no? Se fue construido. ¿Saben, mis queridos hermanos? La profecía muestra que cuando vino Nabucodonosor, ¿qué cosa hizo? Destruyó, ¿qué cosa? El templo. Pero el templo fue destruido de antes. ¿Qué cosa? ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue? Que la bendición y la oportunidad era ¿para quién? Para su padre David, pero no lo hizo David, sino que vino y lo consumó ¿quién? Salomón.
Y saben, mis queridos hermanos, hay un dato muy interesante, porque el templo que construyó Salomón tenía las medidas exactas de ¿qué? Del santuario. Por esa razón, mi querido hermano, hoy en día nosotros debemos de entender que cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, debemos de entender de que hay alguien más, aparte de mí, que va buscando ¿qué cosa? La presencia de Dios. Es esa una de las razones por las que nosotros debemos de entender que en este lugar, mi querido hermano, debe de haber reverencia, debe de haber santidad, debe de haber silencio. Cuando el pueblo, mis hermanos, estaba la fiesta, estaba el procedimiento adentro, el pueblo dice que estaba como callado, y una de las razones por las que estaba callado era que una de las vestimentas que tenía el sacerdote, ¿qué era? ¿Qué tenía colgado aquí? Eran campanitas. ¿Por qué razón? Si en caso el sacerdote no estaba a cuentas con Dios, la presencia de Dios, ¿qué cosa? Porque, mi querido hermano, Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecado. Y por esa razón el pueblo se encontraba en absoluta ¿qué? Absoluto silencio. ¿Por qué? Lo que querían era ver si escuchaban las campanas de dónde andaba ¿quién? El sacerdote. Mi querido hermano, nosotros debemos entender que esta es casa de Dios. Y que aparte de que yo vengo aquí, usted viene aquí a adorar a Dios, hay otro que viene en busca también de lo mismo. Y muchas veces nosotros, mi querido hermano, somos partícipes de ¿qué? De levantar un humo extraño. Porque yo no sé cuál es tu necesidad, ustedes no conocen mi necesidad, pero todos traemos una necesidad ante el Señor. Pensemos, mi querido hermano, que cada vez que venimos a la iglesia, no venimos porque tenemos que cumplir, porque es sábado, porque es miércoles, porque es sábado de tarde. No, mi querido hermano, debemos de entender que venimos a la casa de Dios porque la presencia de Dios está aquí. Por eso, mi querido hermano, cuando dice Dios, calle delante de mí, ¿qué cosa? Toda la tierra. Es porque quien la presencia de Dios está aquí. Y ante Dios, mi querido hermano, se doblega toda persona. Yo en esta mañana quiero decirte, ¿quieres tú acercarte a un lugar donde está Dios? Este es el lugar correcto. Sí, este es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la presencia de Dios, quien es el único que puede redimir nuestros pecados. Él es el único que nos puede dar la certeza y la seguridad que nuestros pecados han sido, ¿qué cosa? Perdonados. Y que aún hora de adelante, mi querido hermano, lo único que esperamos nosotros es que el sumo sacerdote se quite sus vestiduras ¿de qué? Sacerdotales, y se va a poner las de juez. Y entonces dará a cada uno ¿qué cosa? Dará pago conforme a sus obras. Sí, mi querido hermano, nosotros podemos decir, qué duro. Pero, mi querido hermano, la salvación está tan cerca, porque lo único que nosotros necesitamos es tener el convencimiento que tenía el pueblo, estar convencidos que la presencia de Dios se encontraba en este lugar. Y fue lo único que lo motivó al pueblo para reconocer ¿qué cosa? Que Dios, que Jesús era el único cordero que quitaba los pecados del mundo. Mi querido hermano, Cristo Jesús ya murió por ti y por mí. ¿Sí? Jesús ya murió por ti y por mí. Jesús ahorita está, mi querido hermano, intercediendo por nosotros. Lo único que nosotros necesitamos es que por fe creer en que Cristo Jesús está perdonando nuestros pecados y que nos está transformando. Mi querido hermano, Cristo Jesús vendrá por segunda vez, ¿no es cierto? Y vendrá, mi querido hermano, por un pueblo el cual a costa y a cuesta de cualquier cosa lo han tratado de honrarlo y venerarlo. Mi querido hermano, en esta hermosa mañana yo quiero hacerte una invitación. Primeramente, para que reconozcamos que Dios es Dios y que la presencia de Dios es cosa, es santidad, es reverencia,
Nosotros en esta mañana hemos venido a adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Qué bonito es cuando hay un silencio. Qué agradable es cuando el enfoque principal es únicamente pensar, profundizar en las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, mi querido. En esta hermosa mañana yo quiero tener una oración. Quiero terminar con una oración. Quiero invitar a todo aquel que quiera acercarse al santuario y decir: Señor, reconozco de que tú eres Dios, que eres todopoderoso, y quiero sentir tu presencia, y por lo tanto a quien debo y quiero y anhelo escuchar es únicamente a ti. Haz que mi reverencia y mi estadía en este lugar sea motivo para que mi hermano que está a la par mía, a que está alrededor mío, también pueda sentir tu presencia como nosotros. Si ese es tu deseo, ponte en pie y quiero que tengamos una oración en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor bendito, porque no hay duda que tu palabra siempre llega a tiempo. No hay duda, Padre bendito, que el ministerio que tú estás realizando en el santuario celestial en este momento es únicamente para expiar nuestros pecados. Por esa razón, mientras que tú no te pongas las vestiduras, Padre bendito, de juez, todavía tenemos alcance para poder reconocer y decirte: Señor, quiero formar parte de tu pueblo, quiero obedecerte, quiero que tomes el control de mi vida. Es por esa razón que, Padre celestial, queremos implorar tu presencia en nuestras vidas. Ahora, al salir de este lugar, no queremos alejarnos de tu presencia, al contrario, queremos que tu presencia vaya con nosotros, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro hacer pueda ser diferente, para que nuestro decir sea diferente, para que nuestro pensar sea diferente. Padre celestial, perdónanos porque somos muy pecadores. Quizás nos hemos olvidado de ti, Padre bendito, de que tú te encuentras en este lugar. Quizás, Padre bendito, como dice el Espíritu de Profecía, quizás los ángeles se asustan y se alarman y es más, hasta se van. Quizás por nuestra actitud irreverente que muchas veces tenemos nosotros en este lugar. Pero Padre celestial, perdónanos. Perdónanos porque queremos ser buenos hijos. Y queremos, Padre bendito, hacer de este templo realmente tu casa de oración. Por lo tanto, Padre celestial, queremos suplicar que por favor nos ayudes a verte cada momento, a sentirte cada momento. Y cada vez que vengamos a tu casa de oración, vengamos convencidos de que tú recibirás nuestra ofrenda, de que seremos una ofrenda viva y un sacrificio vivo también para ti. Bendice a tu iglesia, Padre celestial. Bendice a cada amigo presente. Padre celestial, gracias por tenerlos en nuestro medio. Bendícelos grandemente y tráelos de nuevo, Padre celestial, para que juntos, de una manera unánime, podamos glorificar tu santo nombre. En Jesús oramos. Amén.